Todos los secretos y curiosidades que podemos encontrar en 28 días después. ¡Hola! Estas son todas las cosas que no sabías de esta increíble película. Creo que no me dejo ninguna otra curiosidad, pero ya sabes, como en todos los videos, si es que olvido alguna otra cosita, me gustaría que la dejaras abajo en los comentarios. Así que todas las curiosidades de 28 días después. La película 28 días después en español se conoce como Exterminio. Es una película muy querida en la comunidad zombie y curiosamente la conocen mejor como la película de zombies de Cillian Murphy. 28 días después fue creada por el guionista Alex Garland y el director Danny Boyle. Para crear esta película se inspiraron en El Día de los Trífidos de 1951. Esta novela de ciencia ficción descubre un mundo en el que unas plantas mutantes y feroces toman el control de la humanidad, lo que influyó en una idea para una pandemia que transforma a la población en seres hostiles. Se inspiraron también gracias a La Noche de los Muertos Vivientes de George Romero. Las series de película de Romero fue pionera en este género de zombies, proporcionó la base para el concepto de una infección que genera muertos vivientes. Se inspiraron también en Resident Evil de 1996. El guionista Alex señaló que los zombies rápidos lo tomaron de los perros veloces del juego. Y por último, para crear 28 días después, también tomaron casos reales de desórdenes sociales. Investigaron incidentes reales como el genocidio de Ruanda, extrayendo ideas sobre la acumulación de cadáveres en iglesias, por ejemplo. Y gracias a esas diferentes inspiraciones nació 28 días después. Así como 28 días después se inspiró en varios elementos, también sagas muy populares se inspiraron directamente de 28 días después. Por decir algunas franquicias famosas como The Walking Dead, The Last of Us y por último REC. Jim es un hombre que despierta, encuentra las calles completamente vacías, sin señales de vida. Esto a qué les recuerda sería a The Walking Dead. Rick cuando despierta del coma encuentra completamente las calles vacías. Todo esto es una inspiración directa de 28 días después. Aunque también rápido les comento, Robert Kirkman siempre ha negado que se inspiró en esa parte de la película para crear esta escena de The Walking Dead. Aquí hay opiniones de todo tipo, tanto las personas que dicen que es evidente que sí se inspiró y las personas que dicen que fue casualidad. En The Last of Us, las jirafas son muy importantes porque representan un símbolo de esperanza, inocencia y belleza en un mundo posapocalíptico. La escena de las jirafas en el juego, tanto en la serie, muestran un pequeño respiro del caos y la violencia, destacando la persistencia de la vida y la naturaleza en medio de la desolución. Exactamente lo mismo con las jirafas, pero ahora con los caballos en 28 días después. Significan exactamente lo mismo. Y ya sobre el legado e impacto cultural, 28 días después tuvo el impacto de las películas de terror posteriores. Aparte de las que ya les mencioné, también está Resident Evil, Dawn of the Dead del 2004, Cabin Forever, Shaun of Dead, Black Sheep, I'm Legend, Planeta del Terror, Doomsday, Dead Snow, Zombieland, Devil's Playground, La Nuit de Boris Le Monde y también otros libros como Guerra Mundial Z, Orgullo y Prejuicio Zombie o también Cuerpos Calientes. La comparación no es tan impactante o parecida a The Walking Dead o The Last of Us, pero todo esto también se le atribuye a 28 días después. Hoy en día muchas películas, sobre todo franquicias, tienen presupuesto muy grande. 28 días después tuvo un presupuesto muy limitado de 8 millones de dólares. Fue un completo éxito, hicieron lo que pudieron con lo que tenían y recaudó 82.7 millones de dólares. Gran diferencia a la próxima película que va a salir de esta franquicia en pocos días, que 28 años después tuvo un presupuesto de 75 millones de dólares. La película se filmó en Londres en estas diferentes ubicaciones. Filmaron con una cámara de bodas, específicamente con la Canon XL1. Es una cámara más pequeña y maniobrable a diferencia de las cámaras tradicionales de película. Y la película alcanzó una resolución hasta 480p. Hasta esa calidad fue filmada, pero curiosamente hoy en día solamente la puedes encontrar en 360p. ¿Por qué les comento eso? Es porque es una película que entre comillas desapareció. La calidad original no la podías encontrar en ninguna parte, solamente en los DVD.
Y sobre esto, sobre la calidad de la película, ¿sabías que tú realmente no estás viendo la película original? La película durante muchos años no la podías ver de manera legal, solamente de la manera ilegal. Si es que querías ver la película original con la calidad original, debías de comprar el DVD oficial. Y como es una película que ya tiene demasiados años, ya le han hecho copias y copias y copias. La calidad que podemos encontrar en internet pues no es la calidad original. Súmenle que también en su momento fue distribuida de manera independiente, eso hace que no haya tantas copias originales. También, para dato curioso, esta película del 2023 para abajo no la podías encontrar. Digo eso porque ya hay diferentes servicios que te la pueden rentar, pero imagínate estar en el 2020, 2019, querer ver esta película y no poder verla. Creo que es cuestión de tiempo para que esta película salga en un servicio de streaming, porque siento que esta saga se va a hacer muy popular. Pero bueno, ya poco a poco esta película está apareciendo. El aspecto tosco y granulado de 28 días después realmente fue intencional. Se filmó en video digital en formato estándar, inspirado en películas caseras de finales de los 90 y principios de los 2000. Así que toda esta mala calidad como filmación a la carrera realmente fue planeada. La idea general era intentar filmar como si también fuéramos supervivientes. La película se rodó casi en su totalidad en secuencia, solo se filmaron tomas secundarias y algunas repeticiones fueron de secuencia. Danny Boyle buscó deliberadamente actores desconocidos y poco conocidos para la mayoría de los papeles principales, ya que quería que la película fuera conocida y no dependiera únicamente del estrellato. Cillian Murphy, Noemi Harris, Noah Huntley y Megan Burns eran prácticamente desconocidos. Regresando a lo que les dije anteriormente sobre Ruanda, los directores investigaron todo el fondo del malestar social, extrayeron ideas de lo que ocurrió en Ruanda en el montaje inicial donde el chimpancé está viendo como todos los acontecimientos violentos. Querían poner imágenes explícitas de Ruanda como un tema de reflexión. Al final no lo hicieron, todo eso fue ficticio y todas las imágenes que mostraban cadáveres o profanaciones de cuerpo eran falsas. Gracias a los problemas económicos se esperaba que esta película se filmara en solamente 6 semanas, pero se amplió hasta 9 semanas. Gracias a esta película, la carrera de Cillian Murphy pudo despegar, como lo estás escuchando. Cillian Murphy empezó a actuar en películas independientes en 1999. Oficialmente debutó como actor principal en 28 días después, y con esta película este actor se empezó a hacer demasiado reconocido. Gracias a sus diferentes actuaciones, sus expresiones, Christopher Nolan se interesó en él y el resto es historia. Y existe la posibilidad que si no fuera por 28 días después, posiblemente la carrera de Cillian Murphy no fuera tan reconocida. Hablando sobre protagonistas de esta película, realmente Cillian Murphy no lo iba a hacer. Ryan Gosling era el que realmente iba a ser protagonista. Bueno, realmente Ewan McGregor fue la primera opción para el papel principal. Lamentablemente él y el director Danny Boyle pelearon cuando estaban pasando por el proyecto de la playa. En ese proyecto de la playa, Ewan fue descartado, fue reemplazado por Leonardo DiCaprio. Fracasó la película y el papel de 28 días después se lo ofrecieron a Ryan Gosling. Él realmente sí quería, pero tenía problemas de agenda, no podía participar, así que recurrieron a Cillian Murphy. James McAvoy también audicionó para esta película. No audicionó para un papel como tal, sino que audicionó para un zombie. Él realmente estaba encantado de actuar como un zombie. Danny le preguntó que si podía hacer algunas volteretas hacia atrás. Él estaba averiguando sobre cómo podía desempeñar su papel de zombies de la mejor manera. James y el director hablaron durante 20 minutos y al final no le dieron el papel de zombie. Hablando sobre los protagonistas, este actor Robert Carlyle le ofrecieron para que actuara del Mayor West. Finalmente el papel correspondió a Christopher y Robert al final sí actuó en esta franquicia, pero en la segunda película actuando como Don.
Hablando sobre los directores, curiosamente Exterminio 2 o 28 semanas después, esa película como que no tiene tanto reconocimiento, como que no es muy famosa y asombrosamente muchas personas dicen de que no cuenta a la saga porque no sigue a los personajes principales de la primera entrega. ¿Por qué comento sobre los directores? Pues curiosamente la gente dice que lo mejor de esta película serían los primeros minutos. La primera secuencia sí fue dirigida por los directores originales, los directores de 28 días después, y cuando pasa el tiempo ahora sí ya entra el director que dirigió Exterminio 2. Y eso sería la razón el por qué muchas personas comentan que los primeros minutos de 28 semanas después es muy parecido a 28 días después. Pero bueno, recuerden que todo esto son opiniones generales. A mí sinceramente sí me gustó mucho 28 semanas después. No sé si decir que me gustó más que 28 días, y yo sí pensaría que 28 semanas está a nivel de 28 días. Con esta película no solamente Cillian Murphy pudo debutar, sino que igualmente el escritor Alex Garland debutó igualmente, pero él como escritor. Por muy increíble que parezca, fue su primera obra. El papel del soldado Luke fue escrito especialmente para él después de que pidió una audición una vez que había pasado la fecha límite del casting. Megan Barnes, quien interpretó a la joven Hannah, se abrió camino en la industria musical después de la película, interpretando a una cantante llamada Betty Kors. Su mejor entrada en las listas de éxito del Reino Unido fue en el puesto 116. En el 2021, Megan Barnes dijo que cuando se unió al elenco de 28 días después no tenía idea del gran impacto cultural que tendría y del cambio radical que sería para el género zombie. Incluso ahora, después de todos estos años, la gente quiere hablar de la película y eso es increíble. Megan Barnes también se retiró de la actuación, ya no quería actuar, quería dedicarse a la música, y pasaron 16 años hasta que en el 2018 tomó un nuevo proyecto. Regresando a la icónica escena de un Londres completamente vacío, el equipo de producción no se podía dar el lujo para rentar esa calle y así poder filmar las escenas necesarias. Lo que hizo el equipo de producción fue grabar en la mañana. Al amanecer en Londres recrearon rápidamente toda la escena posapocalíptica, tiraron papel y cuando una persona iba pasando le pedían amablemente que si no se podía mover de la toma. Empezaban a grabar a las 4 de la mañana y solamente tenían 45 minutos antes de que se acumularan más personas. Si es que prestas atención en la película, sí se puede ver que el sol es del amanecer, y así es como filmaron esta escena tan icónica. No rentaron la calle y así se pudieron ahorrar unos miles de dólares. Que por cierto, para que lo tomen en cuenta, realmente todo eso no iba a pasar. Como originalmente estaba planeado, era que Jim se despertara del hospital y encontrara a muchos zombies. Eso fue cambiado porque según los directores daba más incertidumbre encontrar las calles completamente vacías, y vaya que lo lograron porque ya muchos años y es una de las escenas más icónicas de la película. Algo también relacionado al puesto anterior sería en la escena de la autopista. Grabaron en la mañana, pero creo que no es tan icónico porque requirieron el control policial para que parara el tráfico lo suficiente para ellos grabar toda la toma. El control policial ralentizó el tráfico lo suficiente como para dejar vacío un amplio tramo de la calzada. Creo que por esa ayuda no es tan icónico como la escena de Londres, aunque también me topé con comentarios que dicen que el control policial móvil estaba allí y el equipo de producción aprovechó eso, lo aprovechó para hacer esta toma. Esto último no se los puedo confirmar, y si eso es cierto, el equipo se ahorró mucho dinero por no contratar la autopista. Que por cierto, todas las escenas de noche realmente fueron grabadas durante el día. Eso lo hicieron porque al grabar de noche les iba a costar más dinero tratar que la imagen se viera bien. La escena del foso de ejecución casi al final se filmó frente a una iglesia. Uno de los equipos de utilería no recogió los cuerpos falsos después de la filmación. Una peluquera local lo vio desde la carretera, entró en pánico, estrelló su coche y llamó a la policía, que acudió a investigar e interrogar al equipo. Algo relacionado con este maniquí falso sería en la ubicación del bar de The Wooden Spoon. Es un bar que el equipo de producción y el elenco pasaban mucho tiempo. El equipo de producción se llevaba muy bien con el personal del bar, que decidieron regalarles un maniquí falso, todo lo contrario a lo que vimos anteriormente.
En la escena cuando Jim pasa junto al autobús volcado, el equipo de producción primeramente había pedido permiso al ayuntamiento de Westminster. No tuvieron el permiso y llegaron allí a las 4 AM para colocar el autobús y filmaron toda esa escena en solamente 20 minutos. Cuando estaban grabando la película, la escena donde todos están conviviendo felizmente, estaban pasando los atentados del 11 de septiembre. Era algo demasiado extraño para el equipo de filmación y también los actores, porque ellos debían de actuar o mostrar una escena feliz y por dentro estaban muy preocupados porque pensaban que la Tercera Guerra Mundial estaba a la vuelta de la esquina. Se sentía demasiada tensión. Boyle también señala el paralelismo entre los volantes de personas desaparecidas que ven al principio de la película y los volantes similares publicados en la ciudad de Nueva York tras los atentados. Cuando salió esta película en el 2003, los carteles causaron cierta controversia. Algunos lo calificaron como inestable, pero ya después salieron los productores a comentar que esta escena en específico fue filmada antes del 11S. También el mismo Danny Boyle afirmó que si la película la hubiera hecho después de los atentados, no habría filmado esta escena. Parte de la explosión de la gasolinera se basa en los atentados de Irlanda del Norte. El hospital de la película es un hospital real, solamente está abierto entre semana y aquí lo curioso viene que los administradores del hospital lo financian a cineastas durante los fines de semana. Las producciones pagan directamente al hospital y eso lo hacen para que el hospital siga funcionando. La producción presentó toda la documentación necesaria para destruir la gasolinería de Canary Wharf, pero no se le notificó a la policía. Cuando detonaron los explosivos, la policía envió a los bomberos, aunque ya estaban presentes. Danny Boyle reveló que toda esa escena, la explosión le costó un total de 250,000 libras. Las tomas del avión sobrevolando fueron filmadas por el director Danny Boyle. Durante el rodaje, Boyle se llevó la cámara a casa y pasó 2 días filmando aviones entre los árboles de su patio trasero. Esta escena del túnel estaba en construcción, era una nueva ampliación del túnel, no había tráfico y consiguieron un permiso especial para grabar. Esta secuencia del túnel tardó 2 días en filmarse. La última semana de rodaje se dedicó a la secuencia de apertura del laboratorio que se filmó en Stuttgart, donde se encuentra una de las únicas compañías de chimpancés aptas para el rodaje. La escena de la mansión fue filmada en Trafalgar Park, cerca de Salisbury. Había muchas habitaciones y se filmó con una decoración minimalista. Algo curioso sería con las escenas de planta alta. Realmente no era la planta alta, sino que también fue la planta baja. Eso lo hicieron porque el dueño de la mansión todavía vivía allí. Así que filmaron todo de la planta baja y cuando querían simular que era la planta alta cambiaban todo el escenario. Las ruinas utilizadas en su viaje a Manchester fueron utilizadas de la abadía de Waverley en Surrey y las escenas finales de la película se filmaron en Enerley, Cumbria. Christopher Eccleston y otros soldados de la película realizaron un programa de entrenamiento de 3 días con soldados reales para ayudarlos a aprender a comportarse de manera creíble. La toma en la que Jim ve a la madre muerta sosteniendo a su bebé muerto está basada en una fotografía que Danny Boyle vio de una masa de cuerpos kurdos después de haber sido gaseados. Las imágenes de noticias con las que comienza la película se basa en imágenes filmadas por el periodista Sorius Samura en Sierra Leona. La escena en la que Jim encuentra el dinero en una de las escaleras y lo recoge se basó en una fotografía que Danny Boyle había visto en Camboya después de que Pol Pot hubiera sido expulsado. Las escenas del desnudo de Cillian Murphy se realizaron en un set cerrado por insistencia de Murphy. Y hablando sobre el final de la película, para este punto de la película el equipo de producción ya se había quedado sin fondos. Habían grabado su final que fue descartado porque no le gustó al público y el nuevo final todavía no había sido grabado y como se quedaron sin fondos ya no podían grabar un final. Afortunadamente pudieron conseguir un poco más de dinero para contratar un avión real que sobrevolaba la zona y pudiera filmar. Lo hicieron de la manera más económica posible porque generar un avión por computadora les iba a costar aproximadamente unas 70,000 libras y así es como muy apenas pudieron terminar la película.
Por cierto, ese trayecto le costó al piloto 4 minutos, pero por el combustible que el avión despegaba desde muy lejos, específicamente de Blackpool, esa escena costó 6,000 libras. Alex Garland y Danny Boyle consideraban anticuada la idea de que los muertos vivientes quisieran devorar el cerebro de las personas. Uno de los factores originales detrás de las películas de zombies era el miedo a la energía nuclear y sus posibles efectos en las personas. Garland y Boyle concluyeron que uno de los mayores temores de la sociedad moderna era el miedo a las enfermedades, especialmente a un apocalipsis viral como el ébola o el virus Marburgo. Garland y Boyle se inspiraron especialmente en incidentes como el anthrax y las amenazas de bioterrorismo en Londres, así como en la propagación de la enfermedad de las vacas locas y la fiebre aftosa en el Reino Unido. Para recrear a los zombies, los directores contrataron a atletas. Danny Boyle consideró que, dado que los atletas pueden hacer cosas que otros no pueden, resultarían interesantes al ser representados como los movimientos de los infectados. Como querían que los zombies fueran rápidos, enérgicos, explosivos, contrataron directamente a atletas. Algunos fueron contratados, algunos otros no. ¿Por qué les digo que otros no? Porque algunos otros zombies, otros extra, fueron pagados simplemente con un pan. Ellos, con el simple hecho de trabajar con el director Danny Boyle, era simplemente un privilegio y por eso lo hicieron gratis, sin cobrar $1. Esos extra eran los de la iglesia, los que se pueden apreciar en esta escena, y también curiosamente eran estudiantes universitarios. El equipo de producción también contrató a un optometrista para supervisar el uso de lentes de contactos rojos que necesitan los infectados. Que por cierto, este director fue el primero en cambiar significativamente los ojos de los zombies. Hoy en día en cualquier saga de películas sabemos que alguien está infectado o zombificado por los ojos, y todo eso igualmente se lo debemos a esta película. El compositor de la banda sonora fue John Murphy. Ha hecho diferentes proyectos y entre los más conocidos últimamente sería el Escuadrón Suicida y Los Guardianes de la Galaxia Volumen 3. La música también curiosamente fue utilizada en la película Kick-Ass del 2010 por el personaje de Big Daddy. La canción se utilizó en campaña publicitaria de Louis Vuitton en 2010. En la película Sé quién me mató la podemos encontrar. También se utilizó en Terminator Dark Fate. 3 billion lives. Enough of a resume. Y finalmente en el videojuego de Metro Exodus del 2019. Para este punto sabemos que va a salir una tercera entrega llamada 28 años después. Curiosamente, en el 2007 Danny Boyle quería sacar una tercera entrega llamada 28 meses después. En español sería El Exterminio 3 y Exterminio 4 sería 28 años después. Eso lamentablemente no pasó. Hay muchas teorías en la comunidad. Primeramente, con la primera entrega 28 días es muy interesante ver cómo afectó el virus los primeros días. 28 semanas también era excelente porque pasó el tiempo suficiente para ver cómo reaccionó el mundo en las primeras semanas de infección y cómo los infectados fueron evolucionando. 28 meses después no aportaría tanto porque los infectados no habrían evolucionado lo suficiente como se muestra en 28 años después. En 28 meses después solamente habrían pasado unos 2 años y medio y la película iba a ser muy parecida a 28 semanas después, y con 28 años después ya vemos una gran evolución en la sociedad. Los infectados también supuestamente evolucionaron y ese sería el razonamiento perfecto el por qué la tercera entrega es 28 años y no meses. Esa sería como la teoría de la comunidad, pero la versión oficial dice que los derechos de la franquicia estuvieron enredados entre diferentes personas y compañías que no se comunicaban, lo que dificultó el avance del proyecto. En el 2019 Danny Boyle declaró que él junto con Alex tienen una idea maravillosa para la tercera parte. Para este punto ya sabemos que es 28 años después, o en español Exterminio 3, y por eso la tercera entrega no serían meses sino que serían años. El símbolo utilizado para esta película es el símbolo internacional de riesgo biológico transmitido por la sangre.
Aunque no está confirmado, el título puede referirse al hecho de que se considera ampliamente que la inmunidad máxima a un virus ocurre 28 días después de contraer la infección. Todos conocen a Stephen King como el rey del terror. Él compró una función completa de la película en la ciudad de Nueva York, así que Stephen King aprueba esta película. Hay una frase que dice Selena: "Nos necesitan más de lo que nosotros los necesitamos a ellos". Esa frase es utilizada por Stephen King en su libro Doctor Sueño. Muchas personas creen que el video oficial de Party Rock de LMFAO es una inspiración directa de la película. La existencia sobre el LARP. Inspirada por la película, la compañía Slingshot creó un juego de rol en vivo llamado 2 Horas Después. Este juego recorrió el Reino Unido y se instaló en varias ciudades. Los jugadores debían esquivar a los infectados mientras atravesaban los puntos de control. Con el tiempo se hizo tan popular que debido al seguro de responsabilidad civil, entre otras cosas, dejó de ser viable económicamente, por lo que desapareció. Esta película, curiosamente, tiene finales alternativos. El DVD de la película presenta 3 finales alternativos, 2 de los cuales fueron filmados, al menos parcialmente, mientras que el tercero apenas fue esbozado por los guionistas. En los 3 finales alternativos, Jim muere, a diferencia de la versión definitiva en la que se salva. La primera versión sería que Jim muere en el hospital. Después de que Jim recibió el disparo, Selena y Hannah lo llevaron al hospital donde no lo pudieron salvar. Curiosamente, Boyle y Garland explican que este fue el final original de la película, pero fue rechazado después de probarlo con audiencias de control por considerarlo demasiado deprimente. En opinión de los guionistas, la imagen final de Selena y Hannah saliendo del hospital querían dar a entender que iban a sobrevivir, mientras que los espectadores entendieron lo contrario, pensaban que estaban condenadas a morir. Pese a que finalmente lo cambiaron, este final sigue siendo preferido por los guionistas, ya que consideran que así el círculo se cierra para Jim, quien empieza y termina la película en una cama en un hospital desierto. El segundo final sería Sueño en el hospital. Es una versión extendida del final alternativo donde Jim muere en el hospital. Jim soñaba mientras estaba inconsciente y recuerda los momentos finales de su viaje en bicicleta antes de su accidente. Las tomas de los cortes de ida y vuelta con Selena y Hannah tratando de salvar su vida y la secuencia del sueño también se mostraban. A medida que es atropellado en el flashback, muere en una mesa de operaciones. Este final no fue visto hasta el estreno de la película en Blu-ray. Rescate sin Jim. Este final solo fue parcialmente montado en los primeros borradores del guión, pero fue rechazado por los productores al no ser considerado lo suficientemente llamativo. En el último final, que solamente llegaron a bocetos, todo iba a ser igual hasta el puesto de control de los militares. En este final, Jim noquea a Frank infectado y lo lleva a un laboratorio. Allí se esconde un científico que revela que en una transfusión de sangre completa curará el virus de la rabia. Jim se sacrifica para devolverle a Hannah a su padre y tras transferirle su sangre a Frank, Jim muere en el laboratorio. Para que lo tomes en cuenta, esta película se plantearon más de 20 finales diferentes, solamente se mostraron o compartieron estos que les acabé de mencionar. Y ahora lo contrario, el por qué Jim pudo sobrevivir todo este tiempo en la mansión. Hay una teoría muy popular que dice que los infectados no atacaron a Jim porque él era un infectado, o sea que adaptó los movimientos, el razonamiento y la locura despiadada en el mundo en el que vive ahora. Básicamente actuaba como un infectado más, lográndose camuflajear, y eso hacía que los infectados no lo atacaran directamente. Ya que estamos hablando sobre cosas canceladas, ahora con el personaje de Selena, Noemi Harris junto a Danny Boyle idearon una historia de fondo para su personaje que nunca se usó en la película. Al parecer se endureció al tener que matar a sus padres infectados para salvar a su hermanito, quien luego descubrió que también estaba infectado. Por temas de presupuesto, lamentablemente esa historia no se nos mostró. La escena en la que el mayor West le revela a Jim sus planes para Hannah y Selena fue escrita por Cillian Murphy, Christopher y Alex Garland la noche anterior a su rodaje. Se había guionizado y filmado otra escena, pero nadie quedó satisfecho, especialmente los dos actores. En el guión es Jim en lugar de Selena quien dice la última línea. ¿Crees que nos han visto esta vez? La palabra joder se utiliza 61 veces.
¿La escena de las ratas realmente fue verdadera? Aquí lo curioso viene que cuando Megan leyó que su personaje Hannah le iban a pasar ratas, ella pensó que iba a haber un tipo de corte, poner un tipo de maniquí, y oh sorpresa, eso no iba a pasar. Realmente le estaban pasando las ratas por encima. Danny Boyle le dijo que no se preocupara, que lavaron las ratas esa mañana. El piso de apartamentos donde vivía Frank y Hannah actualmente se han convertido en apartamentos de lujo. Si te interesa, los encuentras como Balfront Tower. Hay un cómic llamado 28 días después, creado por Danny Boyle. La historia se desarrolla entre las dos películas de lo que pasó entre 28 días después y 28 semanas después. Son 6 diferentes volúmenes. En la historia, muy resumido, llegan a un campo de refugiados en Noruega y después que la infección vuelve a estallar en Londres, escapan a Francia en barco y después embarcan a Estados Unidos cuando la infección se propaga a Europa continental. Cabe mencionar que no me leí los cómics, me vi un resumen brevemente. Si me equivoco, ahí me gustaría que me corrigieran. Algo que se me hizo interesante es que un científico está buscando una posible cura. Ahí el científico le explica a una mujer que los zombies están mutando poco a poco. Y esa sería la explicación, el por qué vamos a ver zombies en 28 años después o en la tercera entrega. Y hablando sobre cómics, Steve Niles junto a Dennis Calero y Dan Nakrosis crearon una novela gráfica de 28 días después, Las consecuencias. Narra una historia antes de que Jim despertara en el hospital, posiblemente los primeros 2, 3, 5 días. Y curiosamente, los directores de la película no les gustó esta novela. No les gustó para nada, que no quieren que esta novela se relacione con 28 días después. Cuando pasó la famosa pandemia por el COVID, las imágenes de un confinamiento nacional del Reino Unido y las órdenes de quedarse en casa de otros lugares se compararon con la secuencia de apertura de 28 días después, y curiosamente en el Reino Unido la película renació nuevamente. La película no tuvo tantas críticas. Los críticos en general la definieron como una reinventación del género zombie, ya que tenía un aspecto realista que tanto necesitaba el género, a pesar de que los infectados no son zombies, pero tienen cierta similitud con estos. Y lo que más les gustó a los críticos fueron las imágenes impactantes de un Londres completamente vacío y desolado. Bravo, que es una cadena estadounidense de televisión por cable básica, le otorgó el puesto número 100 en su lista de los 100 momentos más aterradores del cine. Los comentaristas explicaron que hacer que los zombies se movieran rápido por primera vez fue una idea brillante y efectiva. Recuerden que para este punto los zombies eran como muy tontos y por eso esta película fue muy revolucionaria. La película también se ubicó en el puesto número 456 en la lista de Empire del 2008 de las 500 mejores películas de todos los tiempos. Y por último, de estas diferentes clasificatorias, Rotten Tomatoes la incluye en las 100 mejores películas de zombies de toda la historia. Hablando sobre premios, esta película tuvo muchos de ellos. El que más destaca sería mejor película de terror y mejor película internacional. Esta película tiene varios errores, nada grave, más que nada son como errores de continuidad. Cuando Jim camina solo por Londres, el reloj marca las 8:15 y en una siguiente toma son las 6:40. Hay otros errores cuando Jim está en Londres solo y está gritando si alguien lo escucha. En varios fragmentos se puede ver algunas personas que probablemente sean el equipo de producción o personas que la misma producción paró para que no salieran en la toma, pero igualmente salieron. En una escena Jim aparece con muchos moretones. Tras afeitarse sin agua, esos moretones han desaparecido. Cuando los protagonistas salen de Londres, llegan a este supermercado. Es un supermercado con excelentes condiciones, algo extraño para un apocalipsis. También la tienda está iluminada, que se supone que no hay electricidad en la ciudad. Cuando el Jeep regresa a la mansión tras recoger a Jim, Selena y Hannah, dos soldados abren la puerta para dejar entrar al Jeep. El soldado negro es el soldado Myler, que está atado en el patio trasero. Danny Boyle comentó que quedó tan impresionado con el actor en las pocas escenas cortas que había grabado que decidió elegir a Campbell para el papel de Myler. Todas las escenas anteriores de este actor fueron eliminadas, excepto la toma donde abre la puerta. Cuando activan una trampa en la mansión, el mayor West lleva puesto su uniforme azul. Después del enfrentamiento con los zombies, ahora tiene su traje de batalla.
En algunas escenas donde se nos muestra cadáveres, esos cadáveres están respirando. Después de que Jim apuñala al soldado, se ve ese soldado cayendo. En un cambio de toma, cuando el mayor West llega, el soldado no solamente sigue vivo, sino que también yace boca arriba y el rifle ha desaparecido. Casi al final de la película, Hannah estrella el coche. En la siguiente toma, el coche no sufre daños. Y esos serían como los errores más relevantes. Hay algunos otros errores que son muy tontos y creo que no vale tanto la pena mencionarlos. ¿Qué es el virus de la película? El virus se llama Rage o Ira. Es un virus de ébola mutante, fue creado en el Centro de Investigación de Primates de Cambridge. El propósito real fue crear un antídoto que curara la furia del ser humano después de los ataques terroristas que tuvieron lugar un día antes de la infección. Para ello se modificó el genoma del virus de ébola. Después de días el virus mutó teniendo un efecto revertido y en lugar de anular la violencia la aumentaba hasta niveles excesivamente altos. Curiosamente, en la comunidad se debate que no son zombies, son infectados. Muchas personas comentan que no se les debería llamar zombies, que son realmente infectados los que podemos encontrar en esta saga. La estatua en la mansión presagia la eventual traición de los soldados. Cuando Jim, Selena y Hannah entran por primera vez en la mansión donde los soldados han establecido su fortaleza, se puede ver una estatua romana del grupo Laoconte. En Virgilio, Laoconte era un sacerdote troyano que fue atacado por serpientes gigantes enviadas por los dioses, y su verso más famoso es "No confíes en el caballo". Su aparición es significativa porque presagia la traición del soldado y sus segundas intenciones. Un detalle que creo que pasó desapercibido es que Frank está recolectando agua de la lluvia, pero extrañamente se encuentra una canasta. Ese detalle podría ser gracioso, pero realmente tiene un significado, muestra la extrema desesperación que sienten por cualquier cosa. En la azotea, Frank le explica a Jim el problema del agua y le comenta que usa un método que vio en la televisión, usar una lámina de plástico para capturar el rocío y la condensación, pero no lo consigue. Esto se debe a que lo usa sobre un techo de asfalto. Esto solo funciona sobre tierra, ya que la lámina de plástico está diseñada para capturar y recoger la humedad y la condensación que se elevan del suelo. Cuando Selena y Jim quedan solos se pueden apreciar estos tres relojes. El reloj del centro, el segundero, está parado en el segundo 28, esto haciendo referencia al nombre de la película. Los periódicos y carteles nos cuentan lo que sucedió antes de los acontecimientos de la película. Día 1, exposición. Día 3, infección. Día 8, epidemia. Día 15, evacuación. Día 20, devastación. Para no hacer este video tan largo, esta sería toda la evolución o todos los acontecimientos antes de que Jim despertara. En esta escena, Frank le está mostrando a Jim un licor de buena calidad. Ese mismo licor es el que le da el mayor West a Jim en la mansión. Cuando Jim y su grupo llegan a esta parada para cargar combustible, Jim entra a este restaurante y es atacado por el niño. Antes de que lo mate, el niño dice que lo odia. Esta es la única vez en la película, así como la secuela de 28 semanas después, en que se escucha hablar a alguno de los infectados. Jim pasa el 30% de la película sin camisa o desnudo. Los apellidos de nuestros personajes nunca se revelan durante la película ni en los créditos finales, tampoco se revelan los nombres de los padres de Jim. Y bueno, esas han sido todas las curiosidades de 28 días después. Como lo dije al principio, si conoces alguna otra cosa que no haya sido mencionada, me gustaría que la comentaras. Si es que quisieran una segunda parte con 28 semanas después o Exterminio 2, déjalo abajo en los comentarios y con mucho gusto traeré todas sus curiosidades. Ya sabes que si te gustó el video deja tu like y si es que eres nuevo te invito a suscribirte.